La historia de Job es una de las narrativas más profundas y conmovedoras de la Biblia, y se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre. Job es presentado como un hombre justo y temeroso de Dios, que vive en la tierra de Uz. Su vida es próspera. Tiene una familia amorosa, una gran riqueza en ganado y muchas posesiones. Es conocido por su integridad y su devoción a Dios, ofreciendo sacrificios regularmente en nombre de sus hijos, por si acaso hubieran pecado. Así comienza la tragedia de Job. En un solo día, recibe noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos son robados por bandidos. Su rebaño de ovejas es consumido por un rayo, y sus camellos son llevados por otros ladrones. Pero el golpe más duro llega cuando un mensajero le informa que sus 10 hijos han muerto en un terrible accidente cuando la casa en la que estaban celebrando se derrumbó. Job, abrumado por el dolor, rasga sus vestiduras y se arroja al suelo en señal de luto. Pero aún así, no maldice a Dios. En cambio, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás, sin embargo, no se detiene. Regresa ante Dios y argumenta que si Job sufriera en su propia carne, maldeciría a Dios. Dios le permite a Satanás afligir a Job, pero nuevamente le prohíbe quitarle la vida. Job es entonces golpeado por llagas dolorosas, que cubren su cuerpo de pies a cabeza. A pesar de su sufrimiento, Job sigue manteniendo su fe en Dios. Job se queja de su situación y expresa su deseo de presentar su caso ante Dios. En sus lamentos, Job anhela entender por qué un hombre justo sufre, y se siente angustiado por la aparente indiferencia de Dios. A pesar de sus dudas y cuestionamientos, nunca llega a renunciar a su fe. Finalmente, Dios responde a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de dar respuestas directas a sus preguntas, Dios le habla desde un torbellino, planteándole una serie de preguntas que destacan la grandeza y la sabiduría de la creación. Con humildad, Job responde: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Reconoce que aunque no comprende sus sufrimientos, confía en la soberanía de Dios. Al final de la confrontación, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Job recibe nuevamente a su familia y vive muchos años más, disfrutando de la bendición de Dios. La historia de Job es una poderosa reflexión sobre la fe, el sufrimiento y la justicia divina. Nos enseña que, aunque a veces no comprendamos las razones de nuestro dolor, podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios y en la esperanza de su redención. La historia de Job resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos de adversidad. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes, el día de sus cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Respondió Satanás: ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió: ¿Y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo.
No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó, y dijo, «El fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo». No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó, y dijo, «Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo». No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó, y dijo, «Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo». Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Y el Señor le preguntó, «¿De dónde vienes?» «Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro», respondió Satanás. «¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?», volvió a preguntarle el Señor. «No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad». «Una cosa por la otra», respondió Satanás. «Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara». «Muy bien», dijo el Señor a Satanás, «Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida». Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa le reprochó, «¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Job respondió, «Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo?». A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y, de común acuerdo, salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suach y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Job 1 y 2.